Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a iniciar las actividades del programa 2024 del ciclo Un Tren de Libros, el cual es un espacio dedicado a difundir aquellas novedades editoriales nacionales e internacionales que permitan visibilizar las diversas formas de estudiar el fenómeno de los ferrocarriles. En esta ocasión, brindamos el espacio a la publicación Oaxaca, la ciudad renovada, historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano, 1876-1950. Texto muy innovador que desde la historia urbana hace una reflexión sobre un enclave en el que las vías férreas y todo lo asociado con ellas constituyeron uno de los ejes primordiales de los dispositivos de un nuevo orden urbano que delinearon la ciudad contemporánea de Oaxaca de Juárez. En ese sentido, para nosotros es un honor contar con la participación de la doctora Danivia Calderón Martínez, autora del libro, y la doctora Marlene Barba Rodríguez, quien ha realizado un aporte muy importante sobre el estudio del patrimonio ferrocarrilero mexicano y que hoy será nuestra comentarista. Bueno, a continuación, para iniciar esta presentación, voy a leer la semblanza de nuestra primera invitada y comentarista, la doctora Marlene Barba. Ella es arquitecta por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en diseño arquitectónico y doctora en ciencias de los ámbitos antrópicos con la distinción Summa Cum Laude en 2013. Actualmente se encuentra en proceso de titulación como maestra en conservación y restauración del patrimonio edificado. Su tesis doctoral versó sobre la evolución tipológico-arquitectónica de los extalleres del ferrocarril en Aguascalientes y el vínculo de esta con la memoria obrera. Su labor de investigación se ha desarrollado principalmente en el estudio de los patrimonios edificados industrial y artístico. Autora y o coautora en capítulos de libros, artículos arbitrados de investigación y divulgación. Catedrática de materias como Patrimonio Cultural de México, Historia de la Arquitectura, Metodología de la Investigación, Talleres de Arquitectura, entre otras, en diferentes instituciones de educación superior. En 2012 impartió una conferencia en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, a alumnos de la materia de Arqueología Industrial y Medio Ambiente, como parte de la difusión de su trabajo doctoral. Además de su labor docente y de investigación, se dedica al servicio público y al diseño y la construcción. Fue coordinadora de planeación y desarrollo en el fideicomiso Complejo Tres Centurias, donde su labor fue promover y trabajar en pro de la conservación del patrimonio ferroviario. Actualmente trabaja en el Instituto Cultural de Aguascalientes, encabezando el Departamento de Zonas y Monumentos Artísticos. Bueno, pues antes de ceder la palabra a nuestra invitada, a nuestra comentarista y también colaboradora en otras actividades, y también dentro de ese programa el año pasado presentando también su libro sobre los talleres de Aguascalientes, le reiteramos a quienes siguen esta transmisión que pueden hacer sus comentarios, mandar sus saludos a través de los chats del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Bueno, pues adelante, doctora Marlene Barba, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Román. Muy contenta de estar hoy, el día de hoy aquí con ustedes. Muy feliz. Agradezco profundamente al Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, CEDIF, que obviamente pertenece al Centro Nacional para Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, el Museo Nacional de Ferrocarriles Nacionales de México. Y, por supuesto, me siento muy honrada de estar presentando este excelente libro, Oaxaca, la ciudad renovada, historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano, 1876-1950, de Danivia Calderón Martínez. Y para empezar mis comentarios a esta excelente obra, me gustaría
tocar un punto sobre la formación de Danivia en este sentido para poder establecer digamos, el orden en que voy a llevar a cabo mis comentarios. Danivia es, como yo, arquitecta, maestra en urbanismo y doctora en historia moderna y contemporánea. Y al igual que en mi caso, cuando abordé yo la historia ferrocarrilera de Aguascalientes, ella es oaxaqueña. Entonces tiene todo ese maravilloso antecedente para poder abordar esta historia, esta evolución de Oaxaca. Y lo empecé a analizar a partir de esto porque empecé a hacer una especie de comparación, digamos que este es un poco el método del que fui trabajando y leyendo el libro, porque de Aguascalientes a Oaxaca o de Oaxaca a Aguascalientes hay 941.3 kilómetros. Ahorita con los vehículos son 11 horas, más de 11 horas de trayecto. Imagínense cuánto sería con el ferrocarril. Y entre Aguascalientes, que tiene 5.615.7 kilómetros cuadrados, y Oaxaca, pues que tiene 93.000, casi 94.000 kilómetros cuadrados. Parecería que hay mucha distancia, parecería que hay una gran diferencia, pero la verdad es que ha sido muy interesante y maravilloso encontrar todas estas similitudes, obviamente con sus diferencias, pero estas similitudes en cuanto a la evolución y a precisamente a esta ciudad transformada. Este libro nos habla precisamente de cómo fue creciendo Oaxaca, del papel tan importante que tuvo, obviamente, el porfiriato, los gobernantes y, evidentemente, el ferrocarril. Pero además se nota, más allá de la excelente formación de Danivia, pues los sinodales que tuvo Ernesto Arechiga y de manera particular Gerardo Martínez, a quien tengo también el placer de conocer, y esta manera que tiene de llevar y de conocer la manera en que evolucionan los espacios urbanos y cómo, pues a final de cuentas, las élites tienen esta actividad preponderante. Obviamente todo esto envuelto en una ciudad y un estado maravilloso, obviamente con un origen en el siglo XVI, tiene muchísimos más municipios que Aguascalientes, y una temporalidad que evidentemente tiene que ser en 1876, pues obviamente con el arribo de Díaz, ¿no? Entonces, y cómo fue evolucionando hasta la etapa del milagro mexicano y cómo la ciudad a partir de los devenires propios de la historia de México va cambiando de manera urbana y de su crecimiento físico. Es muy interesante porque a diferencia de Aguascalientes, también eso es muy importante lo que nos cuenta Danivia, pues esta situación de los diferentes terremotos que ha tenido Oaxaca y cómo ha tenido que construirse y reconstruirse. Para esto Oaxaca es una especie de ave fénix dentro de esta cuestión de las ciudades, a diferencia de Aguascalientes, pero que a pesar de ello, pues ha logrado seguir con esta cuestión, con todos sus elementos patrimoniales. Y por supuesto, la llegada del ferrocarril mexicano del sur. Otras cuestiones también importantes es cómo, y lo menciona muy bien Danivia, sí, obviamente el papel de Porfirio Díaz es importante, pero lo deja claro, no ayudó tanto a su terruño como quizás se hubiera pensado que lo iba a hacer, ¿no? O sea, quizás pues, se pudo haber pensado que todo iba a estar ahí enfocado a Oaxaca, y la verdad es que no fue así. La verdad es que muchos de estos gobernantes que tuvo, que además algo importante, sí hubo esa continuidad entre los mismos, es decir, de un proyecto a otro, cosa que lamentablemente pues ya no vemos que sucede en muchas ocasiones, ¿no? Como que estaban orientados por esta cuestión del porfiriato, sin embargo, sí había esta cuestión de la continuidad. Y no nada más es la historia que iré sin hacer spoilers que dicen, pero así narrando, la manera tan interesante en la que Danivia empieza el libro, en este caso, la ciudad, este preámbulo fundamental para entender cuando hablas de la evolución de una ciudad, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es una ciudad? Y toda esta revisión teórica que hace acerca de qué es una ciudad,
¿Por qué? Porque esto nos permite que este libro lo pueda leer todos aquellos interesados en esta evolución de la ciudad. Es decir, si yo no tengo ese conocimiento urbano, me ayuda bastante este preámbulo, porque nos habla de toda esta complejidad que tiene una ciudad, cómo evoluciona, y creo que hasta cierto punto nos permite caer en cuenta de muchas cosas, ¿no? En una parte del texto del libro dice que hay frases donde se dice que las ciudades son reflejo de su sociedad, o que la arquitectura y el urbanismo se pueden entender como reflejo del orden social. Pero también nos dice y nos menciona la complejidad de las ciudades, cómo una ciudad sigue siendo y continuará siendo a partir de los devenires que tengan en esta ciudad. Y también para entender esta evolución de Oaxaca, estos artífices dentro de su capítulo 1 de la imagen urbana, de la transformación. Obviamente, Francisco Meixueiro, este iniciador de cómo se empieza a llegar a Oaxaca inversionistas locales, extranjeros, cómo empiezan las problemáticas como el agua, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Aguascalientes, en ese entonces, ahora ya lamentablemente no tanto, pues esta necesidad del agua, pero sobre todo insisto, de las élites, y cómo durante el siglo XIX, pues se habla de estas obras necesarias para un espacio, para un momento moderno, que era la higiene, y en este caso, pues los acueductos, las construcciones, a final de cuentas, de hospitales, y algo importante, la educación, cómo la educación tenía que ver con el progreso, y cómo se empiezan a fundar espacios como la Escuela Central Modelo Porfirio Díaz. Todo gira incluso con el nombre de Porfirio Díaz en diferentes estados de la República. La ciudad Porfirio Díaz, la escuela Porfirio Díaz, y bueno, y aún más en Oaxaca, ¿no? Y esta cuestión de educar, ella lo comenta aquí, para progresar. Y estos pasos que va dando la ciudad de Oaxaca, obviamente, pues no nos alcanza el tiempo para narrar esta historia tan interesante de cómo se van dando desde el alumbrado público, dónde lo colocaron, por qué pasaba de esta calle a otra, etcétera. De verdad es muy interesante, además de que se apoya en unos planos muy, muy interesantes que desde el primer capítulo hasta que culmina el libro te va guiando por la manera en la que va creciendo la ciudad. Otra cosa importante, además de esta cuestión modernizadora de la que ella nos habla en cuanto a la higiene, etcétera, pues también tiene que ver con esta cuestión de la cultura, del teatro, por ejemplo, Macedonio Alcalá, que ahora pues tiene otro nombre, y que es posterior. Yo iba hilando siempre, Danidia, iba tejiendo cómo iba Aguascalientes con Oaxaca, etcétera, y yo veía, por ejemplo, en el caso del Teatro Macedonio Alcalá, pues el caso también de aquí de Aguascalientes con el Teatro Morelos, y ha sido bien interesante porque yo tengo la oportunidad de conocer Oaxaca, pero ahora que vuelva, porque además tengo que volver pronto a partir de la lectura de este libro, yo sé que la voy a disfrutar y la voy a recorrer de otra manera. Este libro precisamente nos ayuda a entender eso, y que cuando vaya al norte de Oaxaca ya sé por qué voy a estar, o sea, qué voy a ver, dónde voy a estar, etcétera. Y también a esta visión, en ese entonces porfirista, de la arquitectura y de la importancia que tuvo la llegada de estos inversionistas y todo este grupo de extranjeros que forjó buena parte también de esta ciudad, y que es de este maravilloso intercambio, como en este caso Ernesto Schleske, ¿no? Donde estamos hablando de elementos que no había, como el Art Nouveau, como estas mansardas, incluso metálicas, etcétera. Entonces, es de verdad súper interesante. Me gustó mucho cómo llega Emilio Pimentel, este científico, a Oaxaca, y además le da un giro diferente, que es donde precisamente surge el teatro, y las plazas, los mercados, es decir, cómo se va conformando esta nueva visión del Oaxaca,
de Oaxaca, más allá de esta ciudad que, como nos comenta Danivia, no se había expandido tanto y que todavía sigue sin expandirse hasta 1950, que es cuando ves que rebasa estos bordes, ¿no? Pero llegamos además en el capítulo 3 a algo que me encanta, que es el ferrocarril. Pareciera que el ferrocarril fue, todo mundo abrazaba que llegara el ferrocarril, que fue muy sencillo, y la verdad es que, como he visto en diferentes ciudades de la República, la verdad es que fue todo menos sencillo que llegara el ferrocarril a Oaxaca. Incluso, de la misma manera, Danivia nos hace ver y nos comenta lo importante de las redes. De las redes para una ciudad son fundamentales, de las instalaciones, vialidades, servicios, y en este caso, pues las redes tanto del ferrocarril como del ferrocarril urbano. Y me gusta mucho este subtítulo que tiene en el capítulo del ferrocarril, porque se llama Los anhelos por llevar el ferrocarril. Y yo creo que era eso. Es bien interesante cómo aborda Sandra Kunz y otros estudiosos del ferrocarril, como que pareciera que llegaba el ferrocarril y todo era panacea, y no, la verdad es que pasaron muchas más cosas, pero sí era un anhelo. Lo dice Danivia de manera acertadísima, era un anhelo, ferrocarril, progreso, movimiento, etcétera. Y insisto, todas estas vicisitudes para que el ferrocarril mexicano del sur, el FMS, si no me equivoco, Ferrocarril Mexicano del Sur, llegara a Oaxaca. Aquí en Aguascalientes, el ferrocarril llegó en 1884 y llega por algo que también explica Danivia de manera adecuada. Los inversionistas, en este caso norteamericanos en Aguascalientes, les interesaban las líneas que continuaban hacia su país. En este caso, el ferrocarril central continuaba. En el caso de Oaxaca era complicado. Y también nos ayuda a entender cómo la topografía y todos estos elementos del estado hacían que no hubiera tanto interés en ese sentido, porque sabía que no iba a ser fácil, como efectivamente no fue. Pero como también Matías Romero, si no me equivoco, estuvo pugnando porque esto sucediera, hasta que, pues bueno, la empresa Redden Campbell, que también ella lo comenta muy bien, construyó el ferrocarril, entre otras cosas, empresa inglesa, o por lo menos hace trato en Londres, si no me equivoco. Es que son muchos datos, pero además son maravillosos de recordar cómo llegan cómo llegan a Oaxaca, y cómo es el 12 de noviembre de 1892 la inauguración del mismo. ¿Y qué trajo consigo? Y vuelvo a recordar esta situación en Aguascalientes, ese boom urbanizador, ese boom de construir, que además en el caso de Oaxaca fue previo. Desde antes que llegara el ferrocarril, le decían a la gente que algo, eso también es muy importante desde el punto de vista urbano: remoce su fachada, píntela, mire que ya vamos a tener, un poco como ya van a llegar las visitas, prepárese. Entonces, son estas historias que de verdad son muy importantes, porque también nos habla del papel de la élite, ¿no? En este caso, cómo se iban construyendo espacios y cómo había negocios de personas que, aunque pertenecían a la élite, pues no se veían bien, digamos, dentro de este primer cuadro, como aquella herrería, etcétera, ¿no? Donde pues ahí fueron retirándolas. También en el libro nos habla de, a la par del ferrocarril, cómo llega el ferrocarril urbano, primero a tracción a sangre, después ya eléctrico con las compañías de luz, cómo la Alameda se vuelve un espacio tan importante como lo fue aquí en Aguascalientes también, y cómo el ferrocarril abre espacios en la ciudad, como en este caso donde está el Marquesado, este barrio donde además se instala la estación del ferrocarril, y la estación del ferrocarril con todo lo que trae consigo: un nuevo trayecto, una nueva ruta, que al igual que en Aguascalientes no solo fue la estación del ferrocarril, sino también era la sede de donde partían los ferrocarril urbano. Es decir, toda esa transición y todo ese movimiento nuevo de una ciudad que se está, digamos, que se contuvo hasta ese momento, donde, bueno, este
este barrio del Marquesado, creo que podemos hacer el similar aquí con el barrio de la Estación, porque al final de cuentas era eso, el barrio de la Estación, y cómo los ferrocarriles y las vías sí se convierten en el medio de transporte, sí se convierten en un medio de comunicación, pero también se convierten en una barrera para la ciudad, sumado con el río Atoyac. Entonces, es esa contención de la ciudad que también nos ayuda a entender y a explicar por qué las ciudades se mantienen con cierta forma hasta determinado tiempo. Y el problema del agua, que no deja de existir, ¿no? A lo largo de toda esta evolución de 1876 hasta 1950 y que pues lamentablemente pues no ha dejado de suceder en nuestro país. Pero además hay una historia muy interesante y no sé, Danivia, si en algún momento Gerardo Martínez, que además es de Aguascalientes, te comentó algo. Dentro de estas nuevas obras que hubo, calzadas, vialidades, mercados, almacenes, etcétera, derivado, está la calzada de las lágrimas, que además la apertura de esta calzada de las lágrimas, que una arteria que iba a unir la ciudad del norte al pueblo de San Felipe, y obviamente en su momento se llamó Porfirio Díaz. Aquí hubo, existe, por supuesto, la avenida, pero acá es Francisco y Madero, cosa que además hasta se me hace muy interesante, como ayer era Porfirio Díaz y acá Francisco y Madero. Y aquí, al igual que sucedió para la calzada de las lágrimas, pues empezaron a hacer, a quitar terrenos a las personas para poder abrir la calzada. Y aquí también se habló que era, en este caso, la calle de las lágrimas. ¿Por qué acá? Pues porque obviamente tú comentas que la abrieron los presos, bueno, eran los presos los que trabajaban, pero en el caso de acá era porque la gente decía lloraba y lloraba mientras les demolían y les quitaban los terrenos para abrirla. Y curiosamente acá lo que unió fue la estación con la catedral, esta vialidad, ¿no? Entonces son, insisto, cosas súper interesantes, pero que no nada más de una manera novedosa, interesante, por supuesto, donde se ve el excelente manejo del uso de las fuentes. Lo narra Danivia de una manera tan interesante, te vas metiendo, o sea, no puedes decir, ay, ya no voy a dejar de ver esto, o ya terminé con la calzada de las lágrimas, puedo dejar de leer al ratito lo de la hacienda de Aguilera. No, o sea, te va concatenando y te enseña de una manera novedosa a entender no nada más la evolución de una ciudad, sino también la evolución de un paisaje urbano, que afortunadamente para quienes nos dedicamos a al patrimonio industrial, nos enseña a valorar un paisaje urbano diferente. Sí, por supuesto, a partir del descubrimiento de la tumba 7, que también menciona Danivia, insisto de manera muy acertada, porque yo lo comento en muchas ocasiones, cómo el descubrimiento de la tumba 7 en Mitla cambió completamente la manera de ver el patrimonio, pero también, además de estas cuestiones, nos permite ahora desde otro tipo de patrimonio, del patrimonio industrial, valorar estos paisajes, el paisaje del ferrocarril, ver los teatros como más allá de un edificio porfirista, sino el anhelo. Yo creo que esa palabra que utilizaste, Danivia, fue muy interesante, porque fue ese anhelo que se da, sí, del ferrocarril, pero de toda la evolución como tal, de decir, estamos modernizando, va a ser diferente. Claro, con sus bemoles, claro, con esta cuestión de que fueron las élites, sobre todo las principales beneficiadas, pero que no dejó de tener, por supuesto, un impacto con el resto de la ciudadanía y que nos permite, insisto, entender por qué es hasta 1950, precisamente, que si uno ve los mapas, insisto, además, esta segunda mitad del siglo XX, en el epílogo que hace Danivia, insisto, de manera tan adecuada, hace este recorrido de cómo es la ciudad hasta esa época y nos permite entender muy bien cómo se va desarrollando. Y cómo después de que termina el gobierno de Porfirio Díaz y viene la revolución,
y el milagro mexicano y cómo va creciendo, cómo esta ciudad va adquiriendo una nueva fisonomía, cómo se van rompiendo barreras que, insisto, en algún momento, por ejemplo, puso el ferrocarril, y cómo la arquitectura, el urbanismo, las propias costumbres, la identidad de Oaxaca puede entenderse el día de hoy gracias al excelente recorrido que nos hace Danivia con su libro. Entonces, yo le decía antes de que empezara la transmisión y me decía que lo tenía que enseñar y lo voy a enseñar. La verdad es que es maravilloso ir anotando cosas y viendo cosas. Estas son las pequeñas notitas que anoté a partir del texto de Danivia, porque es, insisto, un deleite. Y para quienes estamos enamorados de la historia del ferrocarril, nos brindas además pautas, Danivia, para seguir ahondando y abordando más acerca de insisto, Oaxaca, que pareciera tan lejana a Aguascalientes y tan cercana que es. De verdad ha sido un placer, ha sido un gozo y seguirá haciéndolo, porque luego yo ya sé, me regreso a los libros y empiezo a ver cosas. Muchas gracias. Esto es lo que yo podría decir. Y por supuesto, a todas y todos que nos están escuchando, tienen que leerlo. De verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Ya. Bueno, pues doctora, no tengo nada más que agradecerte sinceramente la lectura tan acuciosa, tan diligente que has hecho de este libro, que bueno, hay que comentar con el público que no es pequeño, es bastante extenso el libro, alrededor de 500 y tantas páginas, así que de verdad agradezco que en este tiempo récord hayas hecho una lectura tan profunda. Pero bueno, antes de comentar, ¿no? Porque en lo que estabas haciendo tu exposición, bueno, pues estuve haciendo unas notas que quisiera regresar a ellas, pero bueno, para mí que es un gusto presentar este libro de mi autoría, ¿no? Como ya se ha comentado, titulado Oaxaca, la ciudad renovada, historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano 1876-1950, pues en este escenario virtual del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, ¿no? Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el CEDIF, ¿no? A través de las personas de Isabel Bonilla y el maestro Román Moreno, ¿no? Pues en el marco de este programa, que me parece un programa tan atinado, tan exitoso, que nos comentaba ya el maestro Moreno, un tren de libros, pues porque este tipo de programas y este tipo de escenarios pues nos permiten llegar a los autores a un público pues mucho más extenso, ¿no? Que a veces de los que nos encontramos pues a veces limitados por el espacio geográfico, ¿no? Entonces pues quiero agradecer pues a todas las personas pues que han hecho posible nuestra participación en este escenario. Y bueno, pues nuevamente el agradecimiento a la doctora Marlene Barba, ¿no? Pues que nos ha regalado una excelente exposición, de verdad ha sido lo he disfrutado mucho y me ha encantado porque quiero decirles que esta es la séptima presentación de mi libro, la segunda en un escenario virtual, y lo más rico de todas estas presentaciones es las diferentes lecturas, ¿no? Las diferentes miradas que han hecho todas las personas que han presentado mi libro, pues de esta obra, ¿no? Y este ejercicio, que tengo que decirlo, nadie lo había hecho, esta comparación entre la ciudad de Aguascalientes, que la conoce muy bien la doctora Barba, y la ciudad de Oaxaca, que como bien comentaba, pareciera que no hay puntos de coincidencia, ¿no? Pero cuando justo trabajos, ¿no? No quiero decir de este tipo, pero digamos que de otros colegas que están interesados en el estudio de la ciudad, en el estudio de la arquitectura de las ciudades, pues vamos encontrando, vamos narrando, vamos tejiendo estas historias, estos puntos de coincidencia, que me ha parecido una lectura muy atinada de la doctora Barba, ¿no? Y bueno, pues
Quisiera también poner en contexto, y ahorita voy a ir regreso a los puntos que me gustaría compartir de su exposición, pero quisiera poner en contexto a quienes nos están escuchando y nos están viendo, que este libro que hoy nos reúne, pues digamos que una de sus formas fue también la tesis de mi doctorado, la tesis doctoral que hice en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora entre el 2016 y 2020, como bien comentaba también la doctora Barba, pues bajo la dirección de la doctora Eulalia Rivera Carbó y también del doctor Gerardo Martínez, bueno, pues oriundo de la ciudad de Aguascalientes, y el doctor Ernesto Arechiga, ¿no? Entonces, bueno, además de una serie de lectores que tuve a lo largo de estos 4 años, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, ¿no? Si bien ese es el origen de este libro, el libro pues propiamente ha tomado su distancia de alguna otra manera de esa investigación original, pues ya para alguna otra manera adquirir una identidad propia, ¿no? Que le ha ido, digamos que eso fue el propósito, ¿no? Dejar de este trabajo académico para darle, ¿no? Paso a la forma de un libro, ejercicio nada fácil, por cierto, pero que con la idea pues de contribuir un poco pues a la historiografía oaxaqueña primordialmente, pero también, digamos, al estudio de las ciudades de manera general, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver en el título, como en el título se desprende, pues bueno, la ciudad de Oaxaca pues es la principal protagonista, ¿no? Como ya se comentó acá, yo como lo he comentado en otros escenarios, no solamente es el telón de fondo, ¿no? Donde sucede una serie de cosas, sino la ciudad se erige, digamos, como la figura central sobre la cual giran todas las páginas, ¿no? Entonces, digamos, la ciudad de Oaxaca pues ha sido pues mi objeto de estudio, ¿no? Desde hace ya varios años, y pues me ha interesado hacerle una serie de preguntas como cualquier investigador le hace a su objeto de investigación, ¿no? ¿Cómo es que ha adquirido la forma que tiene? ¿Cómo es que se ha desarrollado? ¿Cómo es que ha crecido? Esa ha sido una de mis tantas interrogantes, ¿no? Y también, pues, no nada más la ciudad y el fenómeno urbano como tal me ha interesado, sino también me he preocupado, pues, por rescatar las figuras, las personas que han participado en esas transformaciones, ¿no? Y como bien lo comentaba la doctora Barba, pues, en un primer momento, quienes hacen se encargan en un primer momento de llevar a cabo toda esta transformación de la ciudad, pues en un periodo, ¿no? Que muchas ciudades mexicanas fueron adquiriendo una nueva fisonomía, ¿no? A partir de la llegada de Porfirio Díaz al poder, pero también con esta aspiración de parecerse a las ciudades pues que en ese momento eran icónicas, ¿no? Hablando de Francia o ciudades inglesas, ¿no? Entonces, efectivamente fueron los gobernadores porfirianos, digamos, en este periodo que estuvieron gobernando el estado de 1876 a 1911, pues fueron los principales impulsores de esas transformaciones y de esos cambios. Después aparece lo que yo he definido, un concepto acuñado por el geógrafo español Horacio Capel, que habla de los agentes urbanos, ¿no? Y para mí, los agentes urbanos, bueno, pues en un primer momento son los gobernadores, pero también después participan los inversionistas, como bien lo comentaba la doctora, inversionistas locales en un primer momento, y después son los inversionistas extranjeros quienes se suman a esta transformación y que vienen, digamos, haciendo obra pública en diferentes ciudades. Ya se comentó acá, Redan Campbell, que fue la constructora que trajo el ferrocarril a Oaxaca, fue una de ellas, pero también aparecen otras empresas como Pearson, como Grandison, estas grandes compañías que construyeron buena parte pues hicieron gran parte de la obra pública en México y que fueron, ¿no? Corriendo de ciudad en ciudad para ofrecer sus servicios, ¿no? Y para
gestionar aquellos recursos económicos que evidentemente los estados, los gobiernos estatales, pues no podían subsanar, no podían digamos, conseguir, ¿no? Y también dentro, este es el poder político, ¿no? Transformaciones, en este caso de las ciudades, como la ciudad de Oaxaca, pues es apoyado, cimentado por dos grandes poderes, como ya lo comentaba, el poder político a través de los gobernadores y los presidentes municipales que en el caso de Oaxaca fueron muy débiles desde el punto de vista económico, ¿no? Siempre estuvieron interesados y trabajaron en conjunto con los gobernadores, pero siempre padeciendo padeciendo de una incapacidad económica para poder hacer frente a las necesidades que demandaba la ciudad, ¿no? Sin embargo, siempre en los gobernadores, por el tipo de ciudad, al ser la ciudad capital, la más importante, evidentemente, del Estado, lo que era la antesala, digamos, a la ciudad, al Estado, perdón, pues entonces siempre se vieron interesados en participar, ¿no? De manera muy efectiva, rebasando, ¿no? A la autoridad municipal. Y bueno, ese era el poder político. Y el poder económico, como ya lo comentaba, eran los inversionistas, pero también hubo otro poder interesante que se participa en la transformación de la ciudad, que es el poder religioso a través de la figura del arzobispo de Oaxaca, que fue Eulogio Guilo, quien también se suma a este proceso de transformación. Y también hay otro poder, pues no tiene tanto, digamos, otros tipos de que si bien no tenían una capacidad económica o política muy fuerte, pero sí eran, lo que yo he comentado, eran los brazos ejecutores de esa transformación, y me refiero a los profesionales, primordialmente los ingenieros, ¿no? La participación de los ingenieros militares, topógrafos, agrimensores, eran los que se convirtieron, y los arquitectos fueron los que se encargaron de transformar esta ciudad, de ejecutar o de materializar, ¿no? Esos proyectos de la élite, bueno, pues sí, de la élite capitalina que estaba conformado por estos grupos de poder. Digamos, en eso es la mayor parte del libro, ¿no? De documentar cómo se fueron llevando a cabo todos esos procesos, cómo se fueron tecnificando los servicios urbanos, cómo se fue modernizando la ciudad. Y si bien se hace una comparación con la Ciudad de México, pero no es una comparación, digamos, como para decir cuál era mejor o cuál era peor, sino simplemente nada más para saber que esos mismos fenómenos urbanos, esos mismos procesos se fueron dando de diferente manera y en diferentes momentos, con un diferente termómetro o calendario, digamos, en todas en las ciudades de la provincia mexicana, como es en el caso de Oaxaca, que a diferencia, como bien también lo comentaba la doctora Barba, a diferencia de otras ciudades, Oaxaca siempre se sintió, por su condición geográfica, siempre se sintió relegada o apartada de todo el resto de la ciudad. Siempre ellos veían, y vuelvo al tema que tal vez a uno de las personas que nos estén escuchando, el tema del ferrocarril. El tema del ferrocarril siempre se vio como esa manera de poderse comunicar, evidentemente, primero con la ciudad de Puebla, después, ¿no?, destino final con la Ciudad de México, y como una manera de poderse conectar, pues obviamente con todo el país. Y yo creo que quienes conocemos pues un poco la historia de los ferrocarriles y de cómo fueron llegando a la ciudad, pues fue una historia que aquí en Oaxaca se recuerda de la misma manera, ¿no? Una historia de avances y retrocesos, de encantos y de desencantos, de ilusiones y de grandes desilusiones, ¿no? Porque no fueron procesos fáciles, desgastaron a muchos de sus autoridades. Hubo varios intentos previos para hacer llegar al ferrocarril, ¿no? Y que, como bien lo comentaba la doctora, pues en el caso de Oaxaca llegó de una manera muy tardía en comparación con otras ciudades del centro y del norte del país, ¿no? Sin embargo, llegó con toda la ilusión y con todos los anhelos y con toda la esperanza de que precisamente iba a sacarlos de esa isla, pero también de que iba a llegar, ¿no?, esos grandes inversionistas dispuestos a derramar sus capitales en la ciudad de Oaxaca. Por eso
comentado, hay un boom, ¿no?, constructivo previo, efectivamente, a la llegada del ferrocarril, porque lo que querían la élite capitalina era que la ciudad se viera, pues, atractiva, interesante, y que, depositara, que diera esa confianza a los inversionistas para poder invertir en este estado. Entonces, por eso tanto empeño por parte de los gobernadores y de toda la élite capitalina oaxaqueña de remozar la ciudad que les había sido dada, la ciudad novohispana, digamos, claro, dándole una nueva lectura a partir de los materiales, sistemas constructivos novedosos que fueron llegando y que se fueron incorporando y transformando, como bien comentaba la doctora Barba, formando el paisaje urbano de la ciudad de Oaxaca. Y algo que yo he querido, como, bueno, que quise, ¿no? Y que fui, pues precisamente las fueron dando los elementos para contradecir un poco, no contradecir, sino más bien como puntualizar algo, una afirmación que se había venido, que se lee mucho, pues, digamos, en la historiografía oaxaqueña, que la ciudad de Oaxaca no había tenido un crecimiento de la ciudad, sino hasta precisamente en la segunda llegada, a la segunda mitad del siglo XX. Y en el trabajo y en la investigación que desarrollé, pues demuestro que sí hubo un crecimiento muy discreto, muy paulatino, porque no fue esa creación de las grandes colonias porfirianas como se dio en Guadalajara o probablemente en Aguascalientes, Monterrey, la misma Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, sí se dieron. Y se crearon dos colonias, la colonia la colonia Díaz Ordaz, que haya alguna relación con el Porfirio Díaz, ¿no? Con la familia Díaz, y la colonia nueva, que después se llama colonia americana, que fueron dos colonias pensadas para la élite y diseñadas por la élite, ¿no? Hubo varios, digamos, candados, si nosotros lo queremos decir así, para evitar que fueran esos lotes comprados por la comunidad en común, ¿no? O sea, como el pueblo, siempre se pensó buscar la manera de evitar que ciertos sectores sociales llegaran a habitar o comprar, a adquirir un lote en estas dos colonias, ¿no? Sin embargo, no se desarrollaron como en algún momento hubieran ideado, por varias razones, entre las cuales yo lo comento en el libro. Primero, porque no había un interés o había una necesidad real para traspasar las fronteras de la ciudad virreinal, ¿no? No habían habido crecimientos de población muy altos en ese periodo, todo lo contrario, ¿no? Hubo un descensos importantes de la población. Sin embargo, lo que hizo la élite capitalina es simplemente actos de especulación de la tierra, ¿no? O sea, la tierra que antes era para uso agrícola, ¿no? Ahora era para un uso comercial, y me suena lógico que no quisieran salir de la ciudad, porque la ciudad novohispana, la ciudad virreinal, la que estaban transformando, pues ese era su objeto de orgullo o de interés para la élite oaxaqueña. Entonces no había necesidad real para salir de ella, pero sí, sin embargo, sí entraron en esa moda, digamos, que también se desarrolló en otras ciudades mexicanas, de comprar, hacer atractivo, digamos, hacer negocio con la tierra que antes había sido agrícola, sobre todo la que ya estaba en los alrededores de la ciudad. Y bueno, esa es una de las razones. La segunda razón por la cual la ciudad no crece en ese periodo es porque una de las colonias, la colonia nueva, es adquirida o comprada por inversionistas que tenían capital invertido en el tranvía, en el ferrocarril urbano, el suburbano de Oaxaca, y que también se hicieron hacer negocios inmobiliarios con compra de una hacienda para crear una segunda colonia. Y esto era muy atractivo para ellos porque no solamente su línea del tranvía pasaba por esa colonia, lo cual también aumentaba el valor de esas tierras, ¿no? Y les ofrecía también a los nuevos habitantes de esa colonia una posibilidad de desplazarse en un medio de transporte moderno, ¿no? Que era el tranvía, aún que fuera un tranvía jalado por mulas, pero era un sistema moderno, para conectar
a esa zona de la ciudad que se dio al norte, como bien lo comentaba la doctora, un crecimiento que se dio hacia el norte precisamente porque las vías del tren de larga distancia, ¿no? Formó un cinturón que venía de la parte nororiente, sur y poniente, entonces fue un contenedor de la ciudad, ¿no? Y entonces vemos aquí cómo el tren no nada más une, lo que yo digo en el trabajo, en mi libro, no solamente une las ciudades, une los puntos, pero también divide territorios y contiene territorios, y contiene que en este caso el crecimiento de la ciudad. Por eso el crecimiento de la ciudad se dio hacia el norte, precisamente donde no tenía elementos naturales ni de este tipo, ¿no? de ferroviaria que le limitara su crecimiento. Y bueno, pues cae el porfiriato y el territorio que estaba alrededor de la ciudad es aquel que se había mantenido pues por siglos, ¿no? Digamos, conformado por haciendas, pueblos y ranchos, es objeto o digamos sufre la aplicación de la ley agraria de 1915 y entonces ahí empieza otro periodo interesante de cómo este crecimiento, si bien esta expansión de la ciudad, si bien se vio limitada por lo que yo le comentaba, la salida de inversionistas extranjeros, primero en 1907 se me fue el nombre, la presión económica, ¿no? La depresión económica de 1907 en Estados Unidos, ¿no? Y después por la caída del movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, esa expansión de la ciudad que ya venía con el porfiriato se detiene. Sin embargo, la aplicación de la ley agraria da esas tierras en dotación a los campesinos y si bien detiene ese crecimiento, al final lo que son esas lotificaciones o esa dotación de tierras que les dieron a los campesinos terminaron por ser la traza, digamos, o los primeros fraccionamientos de lo que vendría una segunda etapa, un segundo crecimiento de la ciudad que sería con la fundación de las colonias ya en el periodo postrevolucionario, ¿no? Entonces, con esto lo que he querido decir, bueno, pues que la periodización que empieza en 1876 y termina en 1950 es una periodización que responde pues precisamente a los tiempos, digamos, que me marcó el estudio de la ciudad y que no responde precisamente a cortes temporales desde un punto de vista desde la historia política, ¿no? Que es muy común que hagamos estos cortes temporales, sino es un corte temporal que responde a los propios fenómenos que a mí me interesaban estudiar, que era, como en el título se anuncia, pues el proceso de transformación de la ciudad de Oaxaca y su crecimiento, su expansión urbana, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que comentaba también la doctora, bueno, pues precisamente es el capítulo 3, todo el capítulo 3 es el que le dedico al estudio del ferrocarril. Y si bien hablo del ferrocarril de larga distancia, me interesa aquí hablar sobre el ferrocarril que digamos, de lo que conocemos también como el tranvía, de cómo, ¿no? Ese medio, digamos, de transporte se incorpora, ¿no? a la ciudad de Oaxaca y cómo hay una disputa por el territorio, cómo aparecen estas compañías tranviarias, cómo es que se crean estas primeras rutas. En fin, hablo de algo que digamos, bueno, pues evidentemente ya forma parte de la historia, ya no existe, ¿no? Pero que, digamos, transformó la manera en cómo se movilizaba, cómo se desplazaba la ciudad de los habitantes, cómo se desplazaban los habitantes en la ciudad, ¿no? Entonces, algo que en su momento llegó a ser innovador y que, pues, cambió la manera de percibir del espacio urbano, pero también del espacio rural, ¿no? A través del ferrocarril, el ferrocarril rural, ¿no? Que comunicaba a la ciudad con los pueblos o las zonas más cercanas, ¿no? Y entonces también fue un medio de cómo que permitió a los habitantes capitalinos salir, digamos, de su territorio para la búsqueda, la exploración, el reconocimiento de un territorio que probablemente lo hayan transitado a pie o a carretas o en otro tipo de
medios, pero que en ese momento de la transformación, el periodo de modernidad en Oaxaca, pues se hizo gracias a este medio. Y bueno, voy a llamar la atención al doctor Gerardo Martínez por no haberme compartido este dato que me parece sumamente interesante, curioso, no sé qué más palabras decir, porque efectivamente, creo que yo en el libro no lo comento, pero la calzada Porfirio Díaz, porque era la calzada, ¿no? Como las muchas calzadas, porque respondía a ese modelo urbanístico que estaba imperando en todas las ciudades, la apertura de las grandes calzadas, interés, pues, o más bien deseo de tener como la calzada, la avenida Reforma o la calzada Montejo, ¿no? El paseo Montejo. Entonces, bueno, pues estas calzadas también se hizo una calzada en la ciudad de Oaxaca que conectaba precisamente, ¿no? Esta zona que estaba en crecimiento, en desarrollo con la ciudad, pues, más antigua, ¿no? Efectivamente, pues se inauguró con el nombre de Calzada Porfirio Díaz, como muchas de las cosas, como bien se comentó la doctora, muchas cosas se llamaron Porfirio Díaz. La nomenclatura de las calles hacían alusión a las batallas ganadas por este personaje, el mercado Porfirio Díaz, en fin, muchas obras urbanas y arquitectónicas se llamaron así. Y entonces esta calzada pues no podía tener otro nombre, pero con la caída del régimen de Díaz se bautizó como Calzada Francisco y Madero. Así que hubo un periodo en la historia de Oaxaca que esa calzada recibió el nombre de Francisco y Madero. Sin embargo, ¿no? La fuerza del nombre de Porfirio Díaz tuvo un periodo muy corto y regresó a su nombre original, llamándose como sigue llamándose ahorita, Calzada Porfirio Díaz. Y sí, efectivamente también recibía el mote de Calzada de las Lágrimas, por lo que yo comentaba, ¿no? Y atinadamente lo rescata la doctora, que era porque pues eran los presos, ¿no? Aquí también hay que decirlo que muchas de estas obras públicas, muchas de estas informaciones de que hablo aquí en este libro, pues fueron hechas por la mano de obra de los presos, ¿no? Quienes les permitían salir, ¿no? Con ciertos control y bajo ciertos lineamientos, ¿no? Les permitían salir para que pudieran construir esa ciudad que se estaba ideando, ¿no? Entonces, por eso se llamaba Calzada de las Lágrimas, porque pues la gente decía que iba y veía a sus presos y lloraban, y porque pues esta cuestión del contacto, de no poder acercarse, el sufrimiento también de los mismos trabajadores, pues trabajando en horas muy largas, en fin. Entonces, por eso se llamó las Calzadas de las Lágrimas, pero qué hermosa coincidencia de que tenemos los mismos nombres y tenemos estos datos, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Por eso es que aplaudo mucho, me ha encantado, agradezco mucho la lectura que dio la doctora Barba, porque tengo que reconocerlo, y ahí los demás presentadores me van a buchear, porque ha sido la primera que ha hecho esta comparación tan atinada, tan acertada de la ciudad de Aguascalientes con la ciudad de Oaxaca. De verdad que es un gusto haber escuchado y haber también yo imaginado, ¿no? Y además cómo vacilando, ¿no? Estos datos de cuando llega el tren acá, cómo está allá, y entonces pues para eso son las investigaciones, para justo vernos y compararnos, ¿no? En el otro. Y pues de verdad eso serían las cosas que yo podría comentar, ¿no? de mi libro. Y pues bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta por parte del público, algún comentario que pudiéramos responder tanto la doctora como yo. Ya que Román nos diga si hay por ahí alguna pregunta. Muy bien, pues hemos estado muy, muy atentos, en primer lugar, de escuchar los comentarios de la doctora Marlene Barba, y bueno, esta referencia creo que fue muy, muy atinado,
y fue un ejercicio muy interesante de hacer la comparativa en cuanto a la influencia del ferrocarril en dos ciudades muy importantes de nuestro país, con matices muy distintos, pero que al final de cuentas pues permitieron darle un cambio a la fisonomía, ¿no? de ambas ciudades, con contextos muy marcados por la etapa colonial, y que pues el ferrocarril junto con otros dispositivos las vienen a reconfigurar, pero pues evidentemente pues, en el caso de lo que nos ocupa acá, pues resaltamos el aspecto de cómo las vías férreas y las instalaciones de las infraestructuras ferroviarias pues vienen a dar un sentido a lo que se va a denominar como la ciudad moderna. Bueno, pues ha habido muchas personas que han estado atentas a la transmisión, les agradecemos muchísimo, y bueno, por una cuestión aquí técnica ya no pudimos hacer el corte para que entrara e hiciera la presentación curricular de la doctora Danivia Calderón. Creo algunas cosas ya pues, las fue comentando la doctora Marlene, y pues en el caso también de ya la propia exposición de la doctora Danivia, ¿no? Que ya explicaba que este trabajo pues formó parte de su tesis doctoral en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, y bueno, que ella ha trabajado muchísimo el tema sobre el estudio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de finales del 19 hacia el siglo XX, y pues con muchos aspectos donde ella ha hecho énfasis en estos cruces, pues con los temas de los ferrocarriles, ¿no? Con el tema del ferrocarril mexicano del sur, con también, por supuesto, con los tranvías y los trenes suburbanos de la ciudad de Oaxaca, que esa es otra historia muy interesante. Y bueno, con nosotros ha colaborado, ella estuvo en el último encuentro nacional de investigadores del ferrocarril, y participó también con un artículo muy interesante donde ella donde participó o hizo una presentación en el número 45 de nuestra revista digital Mirada Ferroviaria, que fue un dossier especial dedicado a la relación de ferrocarril y ciudad, que como ya se ha comentado aquí es un binomio inseparable para poder hacer los estudios de la transición hacia la modernidad en nuestro país, por lo menos a nivel material, ¿no? Ella en ese número presentó el artículo antes de que de que el tren llegue, fiebre constructiva en la ciudad de Oaxaca, y bueno, ella ya daba algunos detalles de todo ese proceso en el cual se inserta, pues, o se insertó en muchas ciudades de México, y digamos que fue la tipología que se siguió en América Latina y en otras latitudes del mundo, pues digamos que la intención tanto de las élites gobernantes, las élites económicas, por promover el ferrocarril, y eso cómo se reflejó en los procesos del incremento del valor de la tierra, ¿no? y de procesos de transformación morfológica, ¿no? Muy interesantes. Pero bueno, voy a ir leyendo los comentarios, porque son aquí bastantes, y si me apoyan, muy bien. Bueno, pues aquí hay un comentario de CHDs, Ed. Dice, interesante escuchar el crecimiento de las ciudades, muy semejante en ambos ejemplos de Aguascalientes y Oaxaca, ejemplificando de cierta manera lo que en la actualidad estamos viendo en el sureste con el Tren Maya. Gracias por enriquecer el patrimonio ferrocarrilero nacional. Saludos desde Palenque, Chiapas. Efectivamente, ¿no? Ahí en algún momento se tendrán que hacer estos estudios con respecto al impacto, esta relación ferrocarril-ciudad en toda esta reconfiguración de los proyectos de infraestructura. Igual nos escribe nuestra amiga Estela Cuella, le enviamos un cordial saludo. Dice, muy interesante presentación, y dice,
y habrá que adquirir el libro, ¿no? Y ahorita ya nos darás detalles, Anivia, de cuánto cuesta, dónde se puede adquirir, etcétera. Fernando Pinzón dice, saludos, quisiera saber que el estado de Oaxaca sería una potencia mundial en el turismo. Yo supongo que diría ahí, ¿no? O sea, que quisiera saber si, ¿no? El estado de Oaxaca sería una potencia mundial en el turismo si se detonara por los ferrocarriles turísticos, por su belleza y su misticismo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema de debate. Y creo que esos son todos por acá, pero en la página también del CEDIF llegaron otros comentarios. Voy a leerlos. Dice Pablo Saucedo Morales, qué interesante tema. Saludos a la doctora Danivia. Álvaro Aguilera las felicita a ambas por la exposición. Igual nuestra compañera Isabel Bonilla dice, muchas gracias Marlene y Danivia por habernos compartido esta extraordinaria exposición. Me parece que el trabajo de ustedes, el de Leonor Reyes para el caso de Mérida y el de Gisela para el caso de Apizaco, arrojan nuevos datos que nos permiten leer y entender a las ciudades a través de sus infraestructuras. Creo que el ejercicio de hacer comparativo para descubrir las similitudes o incluso a los inversionistas arroja datos interesantes, por ejemplo, el del obispo Willow, que anduvo promoviendo antes los ferrocarriles en Puebla. Muchas felicidades. Y bueno, pues sí, todo ese entramado, ¿no? Tanto de relaciones entre las élites, como también dentro de los procesos económicos. A mí me hace sentido mucho un ejercicio que hizo también la doctora Alejandra Saus, que ella también es una pionera y especialista entre ferrocarriles y ciudades, y ella habla de 5 etapas, ¿no? Para hacer el estudio de esta relación, y creo que quedan muy claras con lo que tú has desarrollado, Danivia, y con otros casos que se han estudiado para digamos que para otras ciudades mexicanas, ¿no? Como las que menciona Isabel. Habría que sumar ahí también el caso que se estudió para la ciudad de Veracruz, o lo que también la misma Isabel Bonilla y el doctor Guajardo investigaron para la Ciudad de México. Hay la etapa previa o de demanda, ¿no? Que es todo este proceso que tú hablas previo al ferrocarril, toda esta, digamos que esa intención, ¿no? Que hubo, eso es muy del siglo XIX, por parte de instalar ferrocarriles, ¿no? Luego ya es la etapa de la implantación y desarrollo, que ya para el caso de la ciudad de Oaxaca sería la fecha emblemática sería el 12 de noviembre de 1892, ¿no? Con la inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur. Y luego la tercera etapa, la etapa de acercamiento-crecimiento, y pues ahí ya viene una relación de expansión de ambos, de dominios de productos, y cómo se empieza a hacer compleja la relación con respecto a las instalaciones ferroviarias. Luego viene una etapa de separación, aislamiento, y por último una etapa de integración-absorción, ¿no? Es lo que ella describe para algunas ciudades de Argentina, pero creo que queda muy bien el ejemplo con respecto a las ciudades mexicanas, ¿no? Y tú lo planteas muy bien en tu texto, y pues te sumas a todo este grupo de especialistas que están haciendo esos ejercicios, ¿no? Para ciudades mexicanas, y no solamente en cuanto a ciudades, sino también las infraestructuras, como lo que hizo la doctora Marlene, ¿no? Para el caso de Aguascalientes. Entonces, esa es una maravilla, y pues siempre están abiertas las puertas, porque pues saben que los insumos y la documentación para poder hacer esas historias, pues se encuentran aquí en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Entonces, no sé si quieras comentar, Danivia, algo de lo que aquí se dijo en los comentarios, y también importante que nos digas dónde podemos adquirir tu libro y cuánto cuesta. Ok, bueno, pues
¿Dónde se puede adquirir? Ahorita se puede adquirir en el fondo de, bueno, en el Instituto Mora, ¿no? En el Fondo de Cultura del Instituto Mora, en la Ciudad de México. Es ahorita el único espacio. Se está viendo la posibilidad de que, bueno, pues se pueda adquirir en alguna librería de la Ciudad de Oaxaca, pero de momento está ahorita nada más, pues tanto en el espacio físico de la librería, pero también en la página, en el portal virtual, ¿no? De la librería virtual del Mora. ¿Cuánto cuesta? Bueno, la verdad lo desconozco. No quisiera dar un dato que no es. No tengo claro en cuánto lo estén vendiendo. He estado participando en todas las ferias, pero la verdad es que de repente ponen un precio para feria y otro precio que es el de la librería. Entonces, no quisiera tener ahí un mal comentario ahí que pueda causar una confusión. Y lo único que me gustaría, con el cual me gustaría cerrar, que creo que es importante, lo que toca hasta el final, el tema de las fuentes, ¿no? El tema de las fuentes donde se elaboran este tipo de investigaciones, que evidentemente para el tema de ferrocarriles, pues bueno, pues un espacio obligado, no es el centro de documentación, de documentación, pero para el estudio de las ciudades, bueno, pues es para lo que he comentado en otros espacios, ¿no? Un objeto tan complejo como puede ser el estudio de una ciudad, bueno, pues a veces uno se tiene que valer de la prensa, de la fotografía, de la cartografía, es primordial, en fin, ¿no? De las crónicas, crónicas de viajeros, en fin, todo aquello que nos pueda proporcionar algo de información de cómo era esa ciudad, de cómo se vivía, ¿no? Entonces, sí, creo que al menos este trabajo, pero como muchos otros trabajos que tienen que ver sobre la ciudad, bueno, pues las fuentes se vuelven de repente inagotables, ¿no? Y se vuelven, pues, y también tienen que ver con la temporalidad, ¿no? O sea, con la temporalidad de los archivos. Entonces, hay ciertos archivos, ¿no? Que puedes estudiar ciertos periodos de tiempo. Entonces, bueno, pues eso es algo también interesante, pues de este libro, pero también de todos los libros que tienen que hablar sobre las ciudades, ¿no? Eso es lo que me gustaría recordar. Excelente, muy bien. Marlene, ¿tendrás algún comentario de cierre? Pues creo que lo que comenta María Isabel en relación a los diferentes trabajos que se han venido haciendo en Mérida, Pisaco, lo que hizo Danivia, creo que nos da oportunidad de establecer pues muchos lazos y establecer estos análisis comparativos, porque yo creo que hay mucho siempre que decir acerca del ferrocarril, la ciudad, el ferrocarril, la entidad. Hay muchas maneras de abordarlo. Y que pues agradecida por la invitación, siempre estar presente en espacios como este, de casi que el segundo hogar ahí, estar en el archivo del CEDIF, pues es, la verdad, es maravilloso y una vez más agradecida por haber tenido la oportunidad de leer este magnífico texto. Y tú lo decías en tu libro, Danivia, las redes son fundamentales para que funcionen las ciudades y las redes son fundamentales para seguir conociendo y difundiendo el patrimonio y en este caso el ferroviario. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy agradecido con ambas, a la doctora Marlene por sus comentarios, a Danivia por la generosidad de aceptar la invitación y llevar a cabo la 7ª presentación de esta obra que la verdad ha sido un hitazo, ¿no? En cuanto a la historia urbana en general y en cuanto al asunto que tiene que ver con los estudios de la relación ferrocarril y ciudad, y pues le auguramos, ¿no? que va a continuar con un éxito. Por supuesto que teníamos que tenerla dentro del programa Un Tren de Libros, y qué mejor arrancar con esa presentación, ¿no? Para arrancar con el pie derecho para el 2024 en este programa. Y pues les agradecemos mucho también a quienes siguieron la transmisión. Cerramos este mes que ha sido muy intenso de varias actividades, de varios de los proyectos que tenemos de difusión, y pues les pedimos que estén atentos. Se viene marzo y marzo es el mes de las mujeres, entonces vienen varias actividades con respecto también a los proyectos que tenemos de las investigadoras del ferrocarril, ¿no? También ahí está Marlene y otras colegas.
y pues otros proyectos que se han venido trabajando con respecto a las mujeres en entornos ferroviarios. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde-noche y pues nos vemos para arrancar el tercer mes del año. Hasta luego. Excelente. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Daniela, gracias, Román. Bye.